En Éxodo capítulo 26, verso 30, nos dice el Señor: alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Amén. Si recordamos bien la última vez que compartí con ustedes, que anhelo que no se haya olvidado, porque es que esa es una palabra tomada de la escritura, palabra que nos edifica, nos exhorta y nos consuela. Amén. Y precisamente para eso se nos fue dada la palabra, para exhortarnos, amén, para edificarnos, para consolarnos, porque esa es la esencia de Dios. Porque si Dios nunca nos exhortara, si Dios nunca nos edificara, si Dios nunca nos consolara, pues entonces no se podría cumplir jamás en nuestras vidas la palabra que está en Primera de Tesalónicas capítulo 5 verso 23, en donde nos dice que el mismo Dios de paz nos santificará en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para ser irreprensibles. No hay un Dios tan maravilloso como Él. No hay un Dios tan grande como Él, déjenme decirles. Lo que pasa es que nosotros, en nuestra condición de que nuestro corazón, que es malo desde nuestra juventud, no queremos aceptarlo. No queremos aceptar que por causa de las condiciones de nuestro corazón, Dios maldijo la tierra. Por causa de nuestra desobediencia, por causa de interpretación privada de las escrituras, por causa de todas las cosas que hay en nuestro corazón y que queremos hacer conforme a nuestra medida, conforme a la manera como pensamos, como sentimos y como creemos que deben de ser las cosas. Y cuando estamos en esa condición, pues ya, ¿qué se puede hacer? No se puede hacer más nada, porque si se desconoce la virtud, sí, y la grandeza que tiene la escritura como tal, en la cual nos exhorta, nos edifica y nos consuela, pues ya no hay más que hacer. Porque déjenme decirle que esa misma palabra que era con Dios y que estaba con Dios, ella no escatimó ser igual a Dios, aunque Él es la imagen del Dios invisible, es 1 Colosenses 1:15, aunque Él es la imagen del Dios invisible, el que creó todos los principados, potestades, sean tronos, sean visibles, sean invisibles, todo lo creó por medio de Él y para Él. Él mismo toma la decisión desde antes que cualquier cosa fuese, de rebajarse y venir a este universo para poder venir, llevarnos al lugar donde Él había determinado desde antes de la creación de los cielos y de la tierra que nosotros debemos de estar. Por eso Él muy claramente lo dice, Juan capítulo 14: yo voy a preparar lugar para ustedes, porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén. Pero las condiciones de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de ver las escrituras y nuestra forma de ver las cosas, pues nos sacan del contexto de la voluntad plena de Dios y entramos bajo la voluntad permisiva de Dios, que es la que está ejerciéndose en este momento. Porque si la voluntad absoluta de Dios se ejerciera en la plenitud que Él la ha dado y que Él la ha tomado, déjenme decirle que ninguno de nosotros estaríamos en pie. Porque cuando violaron la autoridad excelsa de Dios allí en el desierto, déjenme decirle que vagaron 40 años y todos los que salieron de Egipto, todos quedaron tendidos en aquel lugar. Entonces una cosa es la voluntad permisiva de Dios, dándonos esa oportunidad de que reconvengamos lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay, de la manera como estamos viendo. Y por eso lo voy a decir en las palabras que el Espíritu Santo las inspiró, que está en el libro de Isaías capítulo 55 verso 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, porque mis pensamientos y mis caminos son mucho más altos que los de ustedes. Y por tanto, así como yo hago descender la lluvia y la nieve del cielo y cae en la tierra y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que saldrá de mi boca, y yo la enviaré y hará lo que yo la mando hacer, y no volverá a mí vacía. Y por eso la necesidad de recordar que en Éxodo capítulo 12, en Deuteronomios capítulo 12, que nos dice el Señor a través de esa vivencia que el Señor nos permite tomar del pueblo de Israel, les dice: mire, yo los saco a ustedes, yo los saco a ustedes de esta esclavitud, conforme le prometí yo a mi hijo Abraham, que de usted iba a levantar una simiente
iba a levantar, iba a bendecir a las naciones de la tierra. Pero ustedes van a durar 450 años esclavos, pero yo mismo iré y yo mismo los libertaré. Y así pasó. Pero ¿qué había pasado durante todos esos años? Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, que desde Adán hasta Moisés no se puede inculpar de pecado, porque no había ley, pero que reinaba la muerte. Yo no sé usted en su corazón qué quedará. Yo no sé usted en su corazón qué arderá, qué sentirá usted cuando escucha todas estas cosas. Que de Adán a Moisés reinó la muerte. Nadie podía inculpar de pecado. El único que podía inculpar de pecado, ¿quién era? Dios. Y ya lo había hecho, pero ya había mostrado su perdón, ya había mostrado su misericordia, ya había mostrado su amor, ya lo había dicho. Yo mismo iré, levantaré una simiente, le dijo a la mujer, levantaré una simiente, la cual herirá a la simiente de Satanás en la cabeza. Yo la mismo la voy a levantar, y la voy a levantar de ti, mujer, la voy a levantar. Reinó la muerte, hoy reina la vida. Hoy reina la gracia, hoy reina el poder de Dios, y todos nosotros interpretando a nuestra manera, queriendo que todas las cosas sean a nuestra manera. Y por eso recordar Deuteronomio 12, ustedes no harán como lo hacen ellos, ustedes no lo harán, ustedes no serán como ellos. Y es donde viene lo difícil para cada uno de nosotros, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque en ese momento, cuando Él lo dice, no lo harán como ellos lo hacían, es porque todo ese pueblo que Dios sacaba también hacía lo mismo que los otros hacían. Sí. Y ahí es donde viene el problema de nosotros. Como nosotros hemos recibido una vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, pero se nos olvida que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, no con plata ni con oro, porque en la ley se podía comprar el perdón, tanto con una ofrenda, tanto con dinero, tanto con plata, pero hoy ya no. Ya nosotros somos rescatados de esa vana manera de vivir. Pero todo el mundo piensa que la vana manera de vivir es tomar, es alcoholizarme, es bailar, es esto. Esa es una vana manera de vivir, aunque Dios la hizo, ¿cierto? Y no la dejó, sí es vana. Pero en realidad, ¿cuál es la vana manera de vivir? Nunca nos mostraron a Dios, tal como están las Escrituras. Nunca nos abrieron, nunca nuestro papá, nunca nuestra mamá nos sentó y nos abrió las Escrituras y nos dijo: hijos míos, esta es las Escrituras de Dios, las cuales tenemos que nosotros escudriñarlas para encontrar la vida y la vida eterna. Y por eso vino Jesucristo, para dar testimonio de Él mismo a través de esa misma palabra y de esa misma Escritura. Pero no lo quisimos recibir. Preferimos más cada una de las religiones que cada quien ha profesado. La preferimos. Pero si viene otro en su propio nombre, a ese sí hemos recibido, a ese sí le creemos, a ese sí le esto. Me llama muchísimo la atención que compartíamos en Barranca de esa serie de Netflix tan llamada y tan famosa ahorita, llamada Los Elegidos. Que gente que son actores, que son gente que su arte, su profesión es ser actor, la manera como se aprenden las Escrituras, la manera como las dan. Hicieron una investigación de la cultura judía, en donde entran a las casas los judíos, todos esos discípulos, toda esa gente, y lo primero que hacen es entrar y besar los muros de su casa. Pero nadie se ha puesto a mirar por qué un judío entra a su casa y besa los muros. ¿Y cuáles son los muros realmente hoy de mi casa? Mi esposa, mis hijos. Usted entra y los besa, usted entra y lo esto. No, colgando solamente partes de los versos de las palabras en cualquier parte de la casa, y con eso nos santificamos, con eso ya estamos bien. Pero la palabra que debe estar conforme dice en la palabra en Jeremías 33:31, en donde dice que pondré mis leyes en su mente y las escribiré en donde
Entonces, ¿a quién debo besar y por qué? Porque he cumplido el requisito, porque he cumplido esa esencia. Pero hoy vale más mi interpretación, hoy vale más lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento, que todas esas cosas, que todo ese valor tan grande que tiene la palabra. Y por eso es que él en Deuteronomio nos dice: ustedes no lo harán así, ustedes lo harán así. Y por eso él, dentro de muchas de las cosas que anhelo, que durante todo el resto del año que queda, anhelo terminar de compartirles, para que ustedes puedan entender y comprender qué es rendir culto, qué es el día realmente, por qué es tan inviolable ese día, por qué es tan inviolable el que usted traiga alabanza, el que usted traiga cordero. Porque mucha gente llega la misma, la vana manera de vivir. Nos alistaban, nos levantaban temprano, nos bañaban, nos ponían la mejor pinta, nos agarraban y ¿para dónde? Pero nunca nos dijeron qué es lo que tengo que ir a hacer allá, por qué tengo que congregarme, para qué tengo, por qué tengo que ir a cantarle, por qué tengo que ir a glorificarle, por qué tengo que exaltarle. Y por eso, ellos ¿qué hacen? Por eso es uno de los motivos por los cuales ellos se saben todos los 150 salmos. Porque ¿qué hacían todos los coristas y los músicos? Al estar el mismo salmo, por ejemplo el Salmo 23, que todos lo conocemos, amén. El Señor es mi pastor. Todos que cantaban. ¿Qué cantaban, hermanos? El Salmo 23. No es que uno cantaba una cosa y el otro otra cosa y el otro otra cosa y el otro otra cosa y diciendo: no, yo es que estoy alabando al Señor. No, himnos y cantos que espirituales. Por eso ese orden que Dios da dentro de su tabernáculo, dentro de ese lugar de reunión, no es lo que yo quiera ni lo que esto. Dios lo instituyó y Dios lo dio, y por eso nombró un grupo de coristas, un grupo de músicos, para que ellos sean los encargados de transmitir esa esencia y el pueblo tome y lo eleve a lo altísimo. No es cada quien como quiere, cada quien como quiera expresar. No es eso. No es eso. Se rompe la unanimidad, se rompe la esencia de adoración como iglesia al Señor. Y por eso Él dice: no, Moisés, ustedes no lo harán así. Y por eso, pero leer y escudriñar Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomios, qué jartera. Porque es que eso no lo entiende nadie. Déjeme decirle que es toda la ley del Señor, que es la sombra de lo que hoy estamos viviendo. Y por eso es que Él le dice: Moisés, ¿qué tal que le hubiera dicho a Moisés: Moisés, mire, recoja un día de estos, voy a explicar por qué Él dice oro, plata, ónice, pieles de cordero, las basas? ¿Qué significan las basas? ¿Qué significa el piso en acacia? ¿Y qué significa cada una de esas cosas? ¿Qué significa el altar del incienso? ¿Qué significa el lugar del sacrificio? ¿Qué significa el lugar santo? ¿Qué significa el arca? ¿Qué significa que ahí esté metida la vara de Aarón que reverdeció, y los panes y las tablas de la ley? ¿Qué significa? Todo el mundo le da vueltas a muchas cosas de su corazón, pero no medita conforme dice el Salmo 1, que bendito y bendecido es aquel que medita de día y de noche en la ley de ¿quién? Y hoy tenemos a un gran cordero que Juan lloraba en su oración, igual a nosotros. Y viene el ángel y lo ve llorando, ¿no? Juan, ¿por qué lloras? Porque nadie es digno de tomar el libro y abrir sus sellos. ¿Qué le contesta el ángel? El león de la tribu de Judá, el cordero, ha vencido. Él es digno de tomar el libro y de abrir. Si ese libro no hubiese sido abierto, si no hubiera alguien digno que lo pudiera abrir
en donde estaban escritas todas las cosas que le fueron dictadas a cada uno de los discípulos y a cada uno de los profetas, y no para que le interpretemos privadamente, porque así lo dice segunda de Pedro capítulo 1 verso 18 en adelante, que esta palabra no es de interpretación privada, ni que yo la coja para negocio ni para ninguna cosa otra, sino para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta llevar a una persona a la estatura de ¿quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque esta palabra fue dictada por el Santo Espíritu de Dios a esos hombres santos. Y por eso Juan capítulo 4, cuando la samaritana le dice: me parece que tú eres profeta, le dije: esperamos otro. No, yo soy. Dame de esa agua. ¿Qué jarro sacó? ¿De cuál fuente sacó? Si no fue de la fuente propia de Él, como verbo, como palabra, como esa esencia. Porque una cosa es el poder de Dios para crear, el poder de Dios para hacer las cosas, el poder de Dios para todo transformarlo y hacerlo nuevo. Una cosa es su poder, pero otra cosa muy diferente lo que está contenido en Él. Y nosotros, muchos de nosotros, buscamos ese poder, mas no buscamos lo que Él contiene, que es la vida. Mucha gente quiere el poder y es lo que se está manifestando, y quieren más poder, y quieren que cuando ore la gente se caiga, que hagan y que sucedan tantas y tantas cosas, pero no quieren dar la vida. Claro, profecía de Ezequiel: gloria al Espíritu Santo de Dios, gloria a Dios, y profetízales a los huesos, le nacieron carne y tendones. Y así andamos muchos, en la carne todavía, porque estábamos secos de Dios y vivimos bajo toda esa condición de que predican afuera, en la carne. Pero cuando Él dijo: mira, sí, ya tienen carne, ya tienen tendones, predicas al Espíritu, ¿para que qué? ¿Para que sean felices? ¿Para que tengan hartas cosas? Para que vengan a mí y no se acuerden de traer tan siquiera ni una ofrenda. Compartíamos en Barranca y nos daba tristeza con una persona, ¿no? Se fue a beber, saliendo lo siguieron hasta su casa, cadena de no sé cuántos millones, pulsera de no sé cuántos millones, no sé cuánto dinero en su billetera porque habían pagado, y todo se lo absorbió el mundo. Ni una ofrenda para el Señor, sabiendo tanta necesidad que hay dentro del pueblo de Dios, tanta necesidad que hay a nivel interno de todos nosotros como hermanos que somos en Cristo Jesús. Pero cada quien es libre de decidir. Amén. Cantábamos: ¿viene vestido de qué? Y la justicia de Él. ¿Quién le puede decir a Él: tú no ofrendaste? ¿Quién le puede decir a Él: tú no diezmaste? ¿Quién? ¿Quién le puede decir a Él: tú no oraste? ¿Quién le puede decir a Él: tú fuiste tentado y caíste? Nadie. ¿Quién le puede decir a Él: sacaste una disculpa para no congregarte? ¿Quién le puede decir a Él? Toda la ley. Y cuando tú conoces Éxodo, cuando tú conoces Números, cuando tú conoces Levíticos, cuando tú conoces Deuteronomios, caes rendido a los pies de Jesucristo, porque es impresionante la manera como Él cumplió cada uno de todos los mandamientos que le dio a su pueblo. Es impresionante, hermano. Es realmente impresionante de la manera como Él los cumplió. No peleó con nadie, no discutió con nadie. Porque les dice allá en Mateo 12, les dice: muéstranos señal y te creeremos. Eso es lo que muchos de nosotros pedimos. Muéstranos señal que sí,
Pastor, muéstrenos una señal que Dios está con usted. Dios mío, ¿qué le contestó Jesucristo? No les voy a dar. Mala generación. Mala generación. Ustedes como mala generación, ustedes me piden señal. Y allá en ese Mateo dice, ustedes miran que dicen, hay arreboles, hay buen sol, verano. Pero no conocen las señales del cielo, no conocen las señales que les estoy dando desde el cielo, no las conocen, no las valoran, no se dan cuenta que estoy pronto a entrar. Y si no es difícil porque nosotros mismos somos los causantes de esa falta de oración, de esa falta de ayuno, de esa falta de escudriñar, no es de Dios. Déjeme decirle que no es de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él en Juan capítulo 14 dijo estas palabras: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Y más adelante dice: yo no los dejaré huérfanos, yo les enviaré a ustedes el otro Consolador, el cual no tomará de lo propio suyo, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber, y les enseñará y les dará testimonio y les mostrará cuál es la verdadera verdad. Entonces, ¿de quién es el problema realmente? De aquí adentro de nuestro corazón. Todavía no queremos nacer, no queremos hacer, y por eso la ley del tabernáculo. Ese es el problema real. Y por eso la esencia de lo del tabernáculo: harás conforme al modelo que yo te voy a dictar, ¿cierto? Y así fue hecho. Pero esto era sombra de lo que iba a venir. Era sombra de lo que iba a venir. Porque todo el mundo santifica las cuatro paredes, aunque en cuatro paredes tenemos que estar. Amén. A menos que ya más adelante, que anhelo con todo mi corazón, que podamos, y ya no se nos presente tanto inconveniente, podamos salir a hacer esa labor de evangelista. Le dice el Espíritu Santo a través de Pablo, a quien le dice: Timoteo, haz la obra de ¿qué? Evangelista. Cumple tu ministerio. Qué triste, porque muchos piensan que Timoteo se quedó fue allí en aquel lugar única y exclusivamente a mirar. No, salía y hacía la obra de evangelista. Hoy en día nosotros pensamos que es esa esencia la que nos maneja a nosotros. No, si esto es sombra de lo que iba a venir, si va a haber un tabernáculo real, un lugar de reunión con Dios, pues Dios nos lo enseñó. Amén. ¿Se acuerdan del libro de San Juan capítulo 2? Donde vienen los fariseos, porque siempre los habrá. Amén. Siempre estará el fariseo, siempre estará el seduceo, siempre estará el escriba, siempre estará el nicolaíta, siempre, como siempre, diciéndole a Cristo: pero esto ¿por qué es así? Siempre diciéndole: pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo uno? ¿Por qué lo otro? Siempre poniendo peros al Señor, cuando el Señor es santo y puro en su conocimiento, es diáfano. Su conocimiento es más puro que la plata, más puro que el oro, más refinado que esto. Por eso la labor de pastor es a veces complicada. ¿Por qué? Porque cuando uno ve venir el lobo sobre las ovejas, a uno, ¿qué le toca hacer? Pues luchar contra ese lobo. Amén. Entonces bastante complejo. Entonces el que le dice, vamos a ir allí a San Juan capítulo 2, y vamos a leer del verso 13 en adelante. ¿Qué es lo que nosotros no debemos hacer del templo? Porque dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Qué cosa tan tremenda que hoy lo vemos, ¿no? Hoy lo estamos viviendo. Hoy lo estamos viviendo.
Y déjenme decirle que eso nos afecta, porque ellos también se dicen llamar Iglesia de Cristo. Todas las denominaciones se dicen llamar Iglesia de Jesucristo. Todas. Porque te venden una imagen para que tú creas en ella. Idéntico a lo que estaba pasando aquí. ¿Por qué te dicen que pacten para que tu vida y tus finanzas se recuperen? ¿Por qué te dicen? Aquí está, mírenlo. Mírenlo, aquí está. Aquí está esa esencia. Que lo que nosotros no debemos de hacer del templo. Porque una cosa es el lugar de reunión y otra cosa es tú como templo. Porque tú eres templo del Espíritu Santo, según 1 de Corintios capítulo 3, verso 16. No ignoréis que vosotros sois ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y en el 6, 16, 19, ¿qué dice? ¿Acaso haréis de los miembros del cuerpo de Cristo cualquier cosa? ¿No sabéis que el que se une con una ramera será un cuerpo con ella, porque así está escrito, serán una sola carne? No se puede corromper este templo. No se puede dañar el templo de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios está esto. Por eso yo tengo, según Juan capítulo 2, capítulo 3, tengo que morir para nacer de nuevo. ¿Cómo habré de ser esto, Señor? ¿Quieres ver el reino de los cielos, Nicodemo? Tienes que nacer de agua y del Espíritu. Y para nacer toca morir. Porque más adelante el Espíritu Santo nos dice que una semilla, para que dé fruto, tiene que ser enterrada y ¿qué? Y morir la semilla, para que luego, por el misma esencia miren hermanos, es que mire vea, cuando usted analiza ese verso, mire, lo voy a decir con la palabra. Cuando en Génesis capítulo 1, verso 20, 21 y 22, que dice: y dijo Jehová Dios, produzca la tierra toda planta, todo árbol, todo en lo que hay semilla, produzca la tierra. Cuando Él nos habla de esa parte, que nos recuerda y que nos trae a nuestro corazón. Juan capítulo 15: yo soy la vid verdadera, mi Padre es quien, el labrador. Lo que compartíamos ayer aquí en el ayuno. Muchas veces tenemos la escritura, pero la esencia de la palabra, que es espíritu y que es vida, que es esa gloria tan magnífica entre nosotros y tan cerquita de nosotros como la tenemos, nosotros no la valoramos. Nosotros pasan días, meses y solamente abrimos las escrituras es cuando estamos en la reunión congregados, única y exclusivamente para alabarle y glorificarle a Él. Pero no esto porque llegamos cansados, porque nos pasó esto, porque tengo que ir a tal parte, porque tengo eso. Hoy la tecnología que nos ayuda tanto, un par de audífonos, entrar a YouTube, que ya la señal está, ya entramos a la 5G, que eso hay señal en todas partes, hermano. Ya entramos en esa esencia, unos audífonos, esto. No, mientras tanto, dice el Señor, Jehová está en su templo y todos tienen que ¿qué? No, nosotros vamos maquinando y maquinando y maquinando y maquinando y maquinando, todo por fuera del contexto de la voluntad del Señor, y no escuchando su voz, escuchando esa palabra que me da mi vigor a mis huesos y que me santifica a mi alma, que encontró Él en el templo. Pero realmente Él nos quería hacer ver, oiga, es que miren, en el lugar de ladrillos y de esto, es el lugar donde debe estar eso. ¿Por qué había gente que se dio cuenta? Porque hubo gente que se dio cuenta que esa era la debilidad de ese pueblo, que no quería traer la ofrenda, no la quería preparar desde su casa, no la quería traer desde allá, no la tenía en su corazón, únicamente llegaba al lugar y ahí la encontraba. Metían la mano al bolsillo, la compro, voy y se la presento al sacerdote, pero mi corazón vacío, mi corazón sin saber por qué compro un cordero, por qué tengo que entregárselo al sacerdote para que él lo sacrifique. Eso fuera lejos del corazón, del pensamiento y de los pensamientos y de los caminos del Señor. Y por eso es que Él lo dice. Ahora la gran pregunta para nosotros es: ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cuántos cambistas hay aquí adentro?
cuántas maneras de pensar y de sentir hay aquí adentro con relación a esto. Esos son los cambistas, esos son los que venden eso. ¿Y saben qué? Que somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que vendemos, somos nosotros mismos los que acomodamos todo. Y por eso él dice, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes, los esparció, las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Amén. Tú no puedes hacer de ti mismo una casa de mercado. Encuentra usted tomate, cebolla, arándanos, papa criolla, de todo, arracacha, de todo. Encuentra eso. Pero ¿dónde es eso allí en el templo? ¿O es en el templo de nosotros, donde Él no lo quiere hacer ver, donde Él nos quiere escudriñar a nuestros corazones y hacernos ver realmente en qué condición estamos? Y dice: entonces se acordaron sus discípulos, aquellos que verdaderamente tienen amor y sed de justicia, que tienen sed de justicia. ¿Qué se acordaron? ¿De lo que habían hecho? ¿De lo que estaban haciendo? No, se acordaron que el Espíritu Santo había dicho, ¿qué decía? El celo de tu casa me consume. Y yo quiero compartirles hoy esto a sus corazones, hermanos. El celo de Jehová sobre ti mismo está, porque Él te ama, porque Él te quiere, porque Él te salva, porque Él te redime, porque Él te liberta, porque Él te provee. ¿Por qué tanto desgaste de nuestro ser por 4, 5, 10 monedas? Puedan que sean de plata o de oro, pero todo eso es terrenal. Cuando hablemos del oro, voy a compartirles un poquito de lo que realmente es el oro. Cuando dice allí, con oro y con ónice, con oro. Arriba las calles, ¿de qué son? ¿Y el mar es de qué? Tremendo, hermano. Entonces, ¿qué significa realmente cuando le dijo allí a Moisés: recoja oro? ¿Qué es lo que significa? ¿Y qué vio Moisés arriba? ¿Cuál fue el modelo que vio él? El celo de la casa, de mi casa me qué. Y por eso es que él dice: ustedes son templo que mío, yo los compro con mi sangre. Se me olvida la parte en la palabra en donde dice que todas las almas son de quién? De Dios. Hasta la alma de nosotros es de Él. Pero miren cómo está aquí adentro nuestro corazón. Miren hacia afuera, miren los alrededores, miren todo. Porque es que muchos de nosotros nos enfrascamos en quién, en nosotros mismos, a mirar nosotros mismos, pero nunca ve a su alrededor. Por eso nunca habrá motivos para orar por los santos, nunca habrá motivos para honrar realmente al Señor. Por eso ahí dice: y tomarán esto para el altar del incienso. La próxima prédica voy a hablar sobre esto, en donde incluye qué es la oración, porque eso es lo que es el incienso. Eso es lo que voy a compartirles, hermanos, para que sepan de una vez, ¿cierto?, que el mensaje ya está aquí preparado, hermano, ya está orado, ya está puesto delante de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Compartía yo en Barranca Bermeja, porque esto no gusta, esto disgusta. Cuando las obras de nosotros son traídas a la luz, ¿qué pasa? ¿Nos gusta? No, porque creemos que lo que estamos haciendo está bien, como estamos haciéndolo está bien, como nosotros pensamos está bien, como nosotros actuamos está bien. Pero cuando Él entre y nos ponga en la balanza, que es Él, que es la palabra, Dios mío, por eso yo le pido a Dios: lo que tengas que redarguirme, lo que tengas que corregirme, como tengas que castigarme, como tengas que hacerlo, hazlo mientras yo estoy en este cuerpo. Hazlo, Señor, porque no me quiero perder. Hazlo, mi Padre, lo que tengas que hacer, mi Señor.
y como lo tengas que hacer, porque sé que tu juicio es justo, porque sé que tu juicio es perfecto, porque sé que tu manera de obrar es santa, porque sé que tu manera de obrar no es por venganza, ni por celos, ni por pleitos, ni por contienda, sino por amor a mi espíritu, a mi alma, a mi ser, por amor a su propio nombre. Esa es la esencia. Y por eso dice, y los judíos le respondieron: ¿qué señal nos muestras? Como siempre. Y te creeremos. Y te creeremos. Tremendo. Todo lo que maquinamos y todo lo que hacemos, ¿cierto? Es como si se estuviera presentando. Señor, si tú eres realmente... No, es que esto tiene que ser... Esto aquí, esto allí. ¿Qué le respondió él? Jesús le dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Aquellos que le preguntaron esto conocían la historia del templo, ¿sí o no? Sí. Y le contestan. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba. Hermanos, cada uno de nosotros nos hemos puesto a pensar que Él, siendo Dios, es espíritu, amén. Pero cuando viene y entra como simiente en el cuerpo de María, y acordémonos que María es importante porque es considerada también la esencia de la madre de los vivientes, conforme se le dijo a Eva en capítulo 3 de Génesis, verso 20, y será llamada ahora madre de los que nunca madre de Dios. Y esa es una de las fallas de la traducción, de todas, amén. Esa es una de las fallas de la traducción, que la madre de Dios, cuando Dios no puede tener que, pero por raciocinio, por lógica, por esencia, pero si es la madre del Mesías, sí, para cumplir la esencia de que prometió que Él se rebajaría, sí. ¿Es la madre de quién? Del Mesías. Es la madre del Hijo de Dios. Es la madre de ese Mesías, de ese verbo. Pero ¿cómo deberíamos ver al verbo que se había hecho carne? Ahí lo dice clarito, y lo tremendo es que está entre paréntesis, pero nosotros no lo vemos. Nosotros pasamos por encima de eso. Nosotros, ese es nuestro propio razonamiento y nuestro propio pensamiento. Está escrito entre paréntesis. Y vimos su qué, como la que, como la del unigénito, no el único hijo como nos lo enseñan, como el único hijo de Dios en su género, no como único hijo de Dios. Entendámoslo, comprendámoslo, porque Él estaba antes con quién, era quién, pero se rebaja, es único en su género. Porque nosotros primero fuimos carne. Sí, el primero fue ¿qué? Espíritu, hermano. Espíritu. Esa esencia de conocimiento, de sabiduría, de poder y de gloria, que casi nadie queremos verlo. Nadie queremos adorarle en espíritu y en verdad como Él a los adoradores que Él está. Muchos adoramos es en razonamientos y en otro tipo de cosas, más nunca en espíritu y en verdad. Pero el que hace único en su género, porque siendo espíritu se rebaja. Ahora, ¿de qué venía lleno? Por favor, lástima, ¿de qué venía lleno? Ahí lo dice, lleno de gracia y de verdad. Pero usted vio la gracia en Él. Usted cuando le ora a Dios y reconoce que Él es Dios, que se rebajó, usted lo ve lleno de gracia, usted lo ve lleno de verdad, y la verdad es su palabra y la palabra es vida. Usted le ve así, usted le honra así, usted le glorifica así. Por eso labor difícil ser pastor, porque toca exponer las verdades como escuetas, tal como están. Allí hay una hermana en Barranca que me dice a mí:
¿Qué me dice? No, Ricardo, es que usted de una vez va con el pedradón al ojo. Usted de una vez va con el pedradón al ojo. Lo deja uno tuerto. La esencia, Dios mío, yo no sé. Por eso yo le doy gracias a Dios porque, bueno, yo no sé, pero pues no sé, sea mi carácter, sea, no lo sé. Y pido a Dios que si eso es pecado, pues que me corrija. Pero pienso que en este momento lo que la gente necesita es la verdad escueta, limpia, así como está escrita. Eso es lo que la gente necesita. ¿Sí ves? Y entonces, ¿qué le dice en 46 años y tú en 3 días lo vas a qué? A levantar. Nadie quiere ver lo de la semilla. Mi padre es el que y yo soy la que. Y mi padre limpiará todo qué. Yo les hago una pregunta que quiero que meditemos todos. ¿Qué es lo primero que se sembró para que ese árbol tenga pámpanos? ¿Saben qué es pámpanos? ¿Saben qué es pámpanos? Los que no saben, levanten la mano. Pámpanos es el racimo de las uvas. Nosotros lo llamamos racimos. En la Biblia se llaman pámpanos. ¿Sí? Después, otro día, de pronto en un ayuno, desglosamos esa palabra pámpano, porque ahí hay unas riquezas espirituales impresionantes. En el racimo. Bueno, entonces voy a traducirlo de ahí como está. Todo racimo que en mí permanece, ¿quién lo limpia? El Padre. ¿A quién envió a limpiarlo? Tremendo. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Usted entiende el verso, usted entiende la narrativa, usted entiende la voluntad de Dios, usted entiende por qué el Espíritu Santo la inspiró así. El que la habla, el que la limpia, ¿quién es? El Padre. Pero ¿a quién envió a limpiarla? A ese Isaías 58. No volverá mi palabra que vacía, porque hará lo que yo la mandé a hacer, y no volverá a mí que vacía. ¿Ya que la mandó a hacer? A dar vida. Pero para dar vida, para que esa vida permanezca en nosotros, ¿de qué estaba lleno nuestro corazón? Entonces Mateo 12 y Mateo 18, adulterios, fornicaciones, guerras, Gálatas 5, 17, pleitos, iras, contiendas, disensiones, orgías, herejías, borrachera, y todas estas cosas contra las cuales os amonesto hoy, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿De qué es lo que limpia? ¿Qué es lo que te limpia? Pero usted reconoce que usted un día fue idólatra. Usted reconoce que algún día fue y creyó en agorerismos. Usted reconoce que algún día se colgó algo, se metió algo en la billetera para tener fe en eso. Usted lo reconoce. O a no ser que yo sea el único que lo haya hecho. Usted nunca colgó una mata de sábila. Usted nunca en su casa vio colgada detrás de la puerta una mata de sábila. Usted nunca vio colgada detrás de la puerta de su casa una herradura. Usted nunca se lavó con clavos y canela para que afuera le fuera bien y trajera la fortuna a usted. Usted nunca se bañó con eso. Idólatras fuimos, y de eso nos ha limpiado el Señor. ¿Con qué? Con su palabra, con su esencia maravillosa. Y por eso es que nos hace templo, para que more en él, porque de aquí del corazón es donde sale y que habla la boca. Pero de una fuente, de un solo lugar, no pueden salir dos fuentes. Que con una manera y en ciertos y determinados sitios alabo a Dios, pero con la otra, en la otra donde estoy, en otra estancia, entonces juzgo y hago y digo y y todas esas cosas. No puede salir esa esencia, no puede estar en mí esa esencia. Soy templo de su Espíritu Santo, y Él mora en cada uno de nosotros. Y la gran pregunta hoy es: ¿y para qué un templo? Vamos a ir. Primero vamos a ir a Segunda de Crónicas,
capítulo 6, verso 1. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores. ¿Para cuándo? Usted puede entender la parte profética de lo que está aquí, que es la representación y la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué templo en esta tierra puede ser eterno? ¿Qué hombre puede construir un templo? ¿Qué hombre lo puede hacer? Cualquiera, ¿verdad? Pero será un templo que será demolido, que no quedará piedra sobre piedra. Sí. Entonces, ¿a qué templo? Que es la que dice: morada para ti y una habitación en que mores. ¿Para cuándo? Siempre. Para siempre. Entonces, ¿a qué templo se refería el Espíritu Santo al dictarle esto a Salomón? ¿A quién se refería? ¿A quién refleja Crónicas? ¿A quién refleja este verso? ¿A quién nos hace ver realmente? Destruyan este templo y en 3 días lo edificaré. Y Hechos 17:23 dice: me maravillo de pasar por vuestros santuarios. Cuando Pablo estuvo entre los griegos, cuando estuvo en el Areópago, y veo que tienes muchísimos dioses, pero también veo que tienes una imagen allí, tienes una placa en donde dice: al Dios desconocido. De ese Dios que ustedes no conocen es el que yo vengo a predicarles. El Dios que hizo los cielos y la que, y que no necesita de ninguno de nosotros, porque Él no habita en templos hechos por manos de ¿qué? De hombre. ¿Y dónde está la respuesta a esto? ¿Por qué Pablo lo escribe? Porque Juan capítulo 1 verso 12 dice de la siguiente manera: y todos los que lo recibieron, ¿qué recibieron? ¿A Jesucristo o recibieron la vida? ¿Y la vida en dónde está? En la palabra. Y esa palabra fue hecha carne. Fíjese que nosotros pasamos del verso 1 al verso 12 y de una vez lo hacemos carne. De una vez lo decimos: Jesucristo. No vemos que está en su palabra, y por eso es que en nuestro corazón hay tantas y tantas cosas ahí entremezcladas. ¿Por qué? Porque no dedicamos tiempo a la meditación de la Escritura. Y a todos los que lo recibieron y creen en su nombre se le dio potestad de ¿qué? Ya cuando usted termina el proceso de que usted queda hecho hijo de Dios, entonces ahí sí viene el siguiente verso: estos ya no son de voluntad de quién, ni de carne, ni de varón, ni de sangre, sino de voluntad de quién, de Dios. De Dios. ¿Quién reconstruiría el templo? ¿Quién lo reconstruyó? Dios. ¿Cuál es la voluntad de Él? Que todos en absoluto, volvamos nuestros ojos al Mesías. Volvamos a nuestros ojos, entendiendo que primera de Juan capítulo 5 verso 1 dice que todo aquel que confiese que Jesús es el Cristo, este es nacido de Dios. Porque muchas personas todavía tenemos las 3 personas de la Trinidad en nuestro corazón. Y así oramos, y así es. Error terrible, terrible. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Él no es 3 personas. 3 manifestaciones sí, pero 3 personas no lo hacen. Pero muchas personas no lo ven a Él. Y por eso esta esencia de esto ya no son de voluntad de carne ni de qué. Y allá en Hechos 17:23 dice: pero a Él le plació así, porque Él no necesita nada de quién, de nosotros. Como si necesitara algo de nosotros. ¿Quiénes somos los que necesitamos realmente? ¿Y nos lo enseñó Él? Sí. Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de ¿qué? De su carne clamaba con ruego, con súplicas, con temor reverente al único que lo podía ¿qué? Librar de ¿qué? De la muerte. Nosotros queremos, aún sabiendo que la palabra de Dios dice que Él es un Dios de vivos, aún seguimos muertos, separados de Dios por la manera de pensar, por la manera de actuar, por la manera en que obramos, por la manera que decimos las cosas. Seguimos separados de Él y queremos que Él nos escuche. Y mire lo que dice el verso 18: mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Fue verdad.
verdad. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Y lo tremendo de esto es que Dios está contenido en ti en este momento a través de su palabra. Su verbo que es con Dios y que está en Dios, ¿realmente ese Dios está en ti? ¿O sigue siendo el mismo hombre, el mismo ser humano que conoce la Escritura, pero que no tiene la palabra? Porque es que la palabra, y a la palabra es la que le siguen las señales, es la que le siguen, y Él desde el cielo hace que eso suceda. Y mire lo que sigue diciendo: mas tú mirarás, verso 19, a la oración de tu siervo y su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Pero en Hebreos, en segunda de Crónicas 14, mire, no es sentarse y arrodillarse y comenzar a orar y decir que yo oro, porque esa oración que nos habla ahí, en donde dice, mire, vea, mas tú mirarás la oración de tu siervo y su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Eso tiene un requerimiento de parte de nosotros. Nosotros tenemos que cumplir un requerimiento. Nosotros tenemos que cumplir un requisito. Nosotros tenemos que cumplir algo para que ese ruego y esa súplica pueda ser escuchada arriba en el cielo. Porque dice Juan capítulo 9, verso 31 al 34, que Dios no escucha a quién. Pero si alguno tiene temor de Él, a ese escuchará. Y se arrepiente de todo. Y mire, esa oración, ese clamor y esa súplica. Ahora, ¿quién es el templo? Usted le ora, usted entiende y comprende realmente qué valor tiene usted delante de Dios, para que todavía no le creamos que somos sanos, para que todavía no le creamos que en Él hay libertad, para que todavía no le creamos a Él que en Él hay provisión, que en Él hay resguardo, que Él es el que pelea nuestras batallas. Todavía estamos en esa condición. Pasaba yo por mi condición de enfermedad y que clamaba. Yo decía a mi esposa, Dios mío, nosotros los hombres somos tremendos. Ahí sí, cuando nos vemos que ya la pata, la otra pata se está rebalando más de la cáscara de banano y va para el fondo, entonces sí, Señor, tu misericordia, tu amor, a toda hora. Mi esposa me escucharía a toda hora: ten compasión de mí, no, por favor, no permitan esto. Ahí sí. Pero ya después el trajín y la cotidianidad, entonces vuelve uno a la monotonía. Pero esta oración tiene un requerimiento y está en este mismo segunda de Crónicas 7:14. Y dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Mire, cuando usted analiza este verso, por eso es que usted entenderá que es la otra prédica que voy a compartir. Enséñanos a qué, a orar. ¿Sí ves? Ahora sí comienzas a entender por qué fue que ellos le dijeron: Jesús, enséñanos a orar, enséñanos a orar. ¿Sí ves? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscasen mi rostro, y se convirtieren de sus manos, ¿qué? Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa oración, porque todo el mundo piensa que porque se arrodilla y nombra a Dios y dice el nombre, ya Dios no escuchó, y que toda esto, y no hemos sabido diferenciar entre orar y pedir. No es que no se pueda pedir, pero es que todo está instituido en la palabra. Filipenses 4:6 dice: sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones. ¿En toda qué? Entonces primero hay que orar. Pero antes de orar tengo que humillarme, tengo que reconocer mi pecado, tengo que reconocer lo que yo realmente soy,
tengo que reconocer que es por gracia, que me puedo doblar mis rodillas e invocar su santo nombre y glorificarlo. Yo reconozco eso, realmente me humillo, realmente busco el rostro de Dios. Un requerimiento muy grande. Entonces convertimos la oración en meras peticiones. Y allá dice: en toda oración, con acción de gracias, súplica y ruego. Y luego Él determinará. No es cuando yo quiera, ni cuando quiera, ni en el día que quiera, ni en la manera que yo quiera, ni cuando yo quiera. Él es autónomo en sus decisiones. Por eso es que dice: pedís. Y en otro verso dice: ustedes no saben pedir. ¿Pedís qué? Para el deleite de todos sus placeres y de todas sus cosas, de mi honor, de mi gloria, de mi esto, de mi tal. No sabemos pedir. Y cuán hermoso es. ¿Qué me importa que a mí no me nombre? ¿Qué me importa? Lo más hermoso en esta vida es poder llegar a ser, pienso yo en mi corazón, antes de ser hijo, un siervo de Dios. Un siervo que yo le sirvo, hasta el último día de mi vida. ¿Y cómo le sirvo? En fe, creer que Él es mi Dios, que Él habitará conmigo, y así lo cumplió. ¿Será verdad que Él habitará con el hombre en la tierra? Mateo capítulo 28, los últimos 2 versos. Por tanto, id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cada persona le tiene un nombre al Padre, el otro le tienen un nombre al Hijo, le tienen un nombre al Espíritu Santo. Tremendo la confusión del rostro que tenemos aquí dentro de nuestro corazón. Y dijo: y yo estaré con vosotros hasta el fin de este mundo. Es una realidad que Él, cuando se propuso hacernos templo de Él habitará con nosotros en las tierras hasta el último momento de nuestro existir, y hasta el último momento cuando Él entre y después de la gran batalla del Armagedón nos lleve arriba. Esa es la esencia de nuestro Dios.